Entonces, continuamos con lo que es la coordinación motora. Trabajamos ya con el sistema esquelético. Ahora vamos con las articulaciones. Las articulaciones son las que van a unir un hueso con el otro. Las articulaciones son partes duras y blandas, es decir, pueden ser, depende de su densidad, pueden ser duras o pueden ser blandas. Son más o menos flexibles de acuerdo al grado de movimiento que generen, pueden ser más o menos flexibles, también de acuerdo a su composición química. No óseo, no pertenecen al sistema óseo. Es decir, no están formadas por osteocitos, no tienen esas células, no forman parte del tejido óseo. Unen el tejido óseo, pero no son parte de ese tejido óseo, no tienen la misma composición celular. Son el punto de unión de huesos próximos. Es decir, un hueso se va a unir al otro mediante las articulaciones. Entonces, como conclusión, como definición, podríamos decir que las articulaciones son el sitio de unión entre dos o más huesos, independientemente del grado de movimiento que tengan estos dos huesos al unirse. Es decir, que pueden generar un movimiento muy amplio o un movimiento que sea muy poco o no generar ningún tipo de movimiento. Pero siempre los huesos se van a unir mediante las articulaciones. Vamos ahora con los tipos de articulaciones y van a ir llenando. En la 54 está la letra A, la B, y en la 55 está la C. Aprovechan de llenarlo. Tenemos tres tipos de articulaciones de acuerdo a su grado de movimiento. Tenemos la sinartrosis, anfiartrosis y la diartrosis. Tenemos esos tres tipos. La sinartrosis va en la letra A, la anfiartrosis va en la letra B y la diartrosis va en la letra C. Llenen el libro allí de una vez. La sinartrosis, estas articulaciones carecen de movimiento. Lo podemos encontrar en suturas, en las suturas en las que los huesos se mantienen unidos, por ejemplo, los huesos del cráneo, y están formadas por tejido conectivo fibroso denso. Entonces, por ejemplo, los huesos del cráneo, cada uno va a estar unido por una sinartrosis. Por ejemplo, el hueso frontal se une al hueso parietal mediante una sinartrosis. Esto no tiene ningún tipo de movimiento. Los huesos del cráneo no ejercen ningún tipo de movimiento. Esa articulación solo está allí para unirlos. No produce ningún tipo de movimiento. Vamos con la anfiartrosis. La anfiartrosis son poco móviles. Lo podemos encontrar, por ejemplo, entre las vértebras y las sínfisis púbicas. Están conformadas por cartílago y sirven para amortiguar impactos. Entonces, por ejemplo, tenemos los de la caja torácica. Las vértebras, ellas están unidas a la columna vertebral, perdón, las costillas están unidas a la columna vertebral y al esternón. ¿Y cómo se unen? Por una articulación de cartílago que se llama anfiartrosis. Son poco móviles. Cuando realizamos el proceso de respiración, nuestra caja torácica se mueve un poco, porque los pulmones, cuando se llenan de aire, amplían su tamaño y eso hace que la caja torácica se mueva. Como que abre y se recoge y se expande. Eso pasa con los pulmones y por lo tanto pasa con la caja torácica. El movimiento es muy leve, pero hay movimiento. Y estas articulaciones que están uniendo a esos huesos, a esas costillas, con el esternón, son anfiartrosis. Tenemos el de la sínfisis púbica, que es donde se unen los huesos de la pelvis. Los huesos de la pelvis, el derecho y el izquierdo, se unen mediante una porción de cartílago, que sería su articulación, y esa zona se llama sínfisis del pubis. Tenemos, por ejemplo, la línea epifisiaria, la placa epifisiaria, que les mencionaba la semana pasada, que es donde se va dando el proceso de crecimiento del hueso. Y tenemos los discos intervertebrales, que son fibrocartílago. Estos también son anfiartrosis. El movimiento es muy leve, es poco el movimiento que se produce. Y estos discos permiten amortiguar los impactos cuando se produce un movimiento muy agresivo en la columna. Por ejemplo, durante un salto, estos discos
van a permitir amortiguar esos golpes. Es como que los discos vienen siendo, digamos que los amortiguadores de los carros. Entonces los discos intervertebrales son nuestros amortiguadores y pertenecen a las articulaciones de tipo anfiartrosis. Tenemos las diartrosis, que son articulaciones muy móviles. La mayoría son de este tipo, por ejemplo, la cadera, el codo y la rodilla. Diartrosis es cuando esa articulación permite que el movimiento sea bastante, sea mucho el movimiento que hay entre un hueso y el otro. Por ejemplo, el codo, el brazo y el antebrazo, que sería el hueso húmero, y en el antebrazo tenemos el cúbito y el radio, se unen mediante una diartrosis y el movimiento es bastante, hay bastante movimiento allí en esa zona. Lo mismo en la cadera, las rodillas, en los hombros que sería omóplato y clavícula con el húmero, hay bastante movimiento. Estos movimientos pueden ser, las diartrosis, una articulación móvil, muy móvil, se mueve por ejemplo en forma de pivote. En este caso el movimiento que realiza las dos primeras vértebras, el atlas y el axis, que sería, por ejemplo, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. No gira completamente, llega de un punto al otro, pero sin girar completamente. Tenemos de forma esférica, aquí sí el movimiento es completo, es un giro completo, por ejemplo, el omóplato con el húmero, el movimiento se da completo. Tenemos el de la silla de montar, que sería de adelante hacia atrás o hacia los costados, de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda. Ese sería el de silla de montar. Bisagra es hacia los lados. Por ejemplo, el húmero con el radio y el cúbito. El húmero es el del brazo, este de acá, cúbito y radio están en el antebrazo. Entonces bisagra es cuando hacemos este movimiento. Ese sería el de bisagra. Elipsoide sería, por ejemplo, el radio con el escafoide, sería este movimiento, así, como hacia los lados. Escafoides. Rotamos un poco hacia los lados. Deslizante serían los tarsianos con los metatarsianos. Eso sería en el pie. Allí sí no les puedo mostrar. Tarsianos con los metatarsianos. Supongamos que este es el pie. Aquí tenemos los metatarsianos. Y aquí está el tarso. Entonces sería este movimiento, deslizante. Vamos ahora con los elementos de una articulación móvil. Dentro de los elementos de una articulación móvil, estos están incluidos en una cápsula articular. La cápsula articular va a ser toda esa zona donde se da ese punto de unión entre un hueso y el otro. Estos elementos están formados principalmente por tejido conectivo, que están revestidos por una membrana que segrega el líquido sinovial. Este líquido sinovial va a ser el líquido que lubrique esa zona para evitar la fricción entre un hueso y el otro. Y esta cápsula articular, este punto de unión en la articulación, o esta articulación va a estar reforzada con ligamentos. Digamos que la articulación va a ser el pegamento y los ligamentos van a ser, digamos que andamios que colocamos para reforzar ese pegamento que colocamos allí. Aquí tenemos, por ejemplo, una articulación, la articulación de la cadera. Entonces tenemos aquí el fémur, que sería el hueso de la pierna, y tenemos aquí un hueso de la cadera. Los elementos serían entonces, ya se los voy a poner por aquí, la cápsula articular. Ya un momento que estoy moviendo aquí. Lo que pasa es que yo tengo el chat abierto, entonces a veces me tapa las diapositivas. Ustedes no ven el chat como yo, pero me tapa las diapositivas, entonces tengo que a cada rato mover todo. Ajá. Entonces, la superficie articular sería entonces esa zona de contacto donde se une un hueso con el otro. Todo esto es la superficie articular donde está ocurriendo esa unión, la zona de contacto. El cartílago articular es el tejido que recubre la superficie articular.
recordemos que todos los huesos en su extremo van a tener un cartílago, van a tener una parte de cartílago para que ocurra esa zona de contacto. Entonces el cartílago articular, por ejemplo, del fémur, lo tenemos aquí, esta zona que es más blanca, eso sería el cartílago articular del fémur. Y el del hueso de la cadera está por acá, por arriba, está recubriendo al hueso de la cadera. Ese es el cartílago articular. Tenemos los ligamentos articulares, estos son bandas de tejido conectivo fibroso que refuerzan la articulación. Entonces tenemos acá los ligamentos que están reforzando, todo esto que está aquí son ligamentos. Acá tenemos ligamentos que si se fijan este ligamento sale desde el cartílago. Entonces esos ligamentos son para reforzar esa zona de contacto. Tenemos el líquido sinovial, que es el lubricante de las articulaciones. Es un líquido viscoso que reduce la fricción. El líquido sinovial se encuentra entre las dos articulaciones, entre la articulación de un hueso y la del otro. Está en el centro. Y este está recubierto por la cápsula o por la membrana sinovial. Aquí, por ejemplo, tenemos membrana sinovial. Ella se encuentra recubriendo ese líquido sinovial. Es la membrana que recubre al líquido sinovial. Entonces tenemos cartílago, membrana sinovial, líquido sinovial, membrana sinovial y cartílago articular. Esos son los elementos de una articulación. ¿Alguna pregunta, algún aporte sobre esto? ¿Algún aporte sobre esto? ¿No? Bien, continuamos ahora. Vamos con los movimientos articulares. Los movimientos articulares, ya les digo, tenemos en primer lugar la flexión. La flexión reduce el ángulo entre los huesos, doblando o plegando una parte sobre el otro. Entonces tenemos aquí en la imagen, flexión es cuando paso del estado original de los dos huesos hacia reducir el ángulo. Por ejemplo, si lo hago con el brazo, aquí está mi brazo en su estado original, yo reduzco ese ángulo, estoy realizando una flexión. Igualmente lo hacemos con las piernas. Ahora, si yo regreso ese brazo o esos huesos a su estado original, sería la extensión o hiperextensión. Extensión, cuando regreso de flexión hacia su estado original. Volver de una posición en flexión a su posición inicial. Hiperextensión, cuando aumenta el ángulo entre los huesos. Por ejemplo, yo venía de una flexión, la pierna vuelve a su estado original, eso sería extensión. Entonces, yo tengo en flexión, lo regreso, eso sería extensión. Pero si yo hago esto, aumento el ángulo de su estado original, más bien aumento su ángulo, no lo recojo, sino que aquí está en el estado original, pero si hago esto, eso sería hiperextensión. Aumentar el ángulo de esos dos huesos. Sería entonces flexión, extensión, hiperextensión. Vamos ahora con la abducción con B antes de la D. Abducción. Esto es cuando se separa una parte del eje plano del medio. Estoy parada derecha. Entonces, ¿qué hago yo? No necesariamente tengo que estar parada, ¿no? Pero mi plano, mi eje plano del medio es la zona axial, todo lo que me comprende el esqueleto axial. Entonces, si yo, por ejemplo, alejo el brazo, ese es un movimiento de abducción. Lo estoy alejando del medio, del centro. Igual si lo hago con una pierna. Cuando lo alejo del eje del plano medio, estoy haciendo un movimiento de abducción. Abducción con B antes de la D. Ahora, si yo regreso esa pierna, o si regreso ese brazo, eso sería aducción. Aducción, cuando se mueve una parte hacia el eje del plano medio. Entonces, abducción con B antes de la D es cuando lo alejo. Aducción es cuando lo acerco o cuando lo regreso al eje del plano medio.
Ven, aquí estaba en abducción, regresa sería aducción. Vamos con el siguiente, que sería supinación. Supinación es volver las palmas de las manos hacia arriba. Entonces, si yo tengo mi mano así y hago esto, eso sería supinación. Eso sería supinación. Ahora, si las coloco hacia abajo, eso sería pronación. Pronación es volver las palmas de la mano hacia abajo. Supinación, pronación. Vamos con el siguiente, que sería rotación. Es hacer pivotar un hueso sobre su propio eje. Rotar completamente. Por ejemplo, aquí podemos hacer este movimiento, es rotación. En la cabeza lo podemos hacer, pero no con la cabeza derecha. No vamos a hacer como el exorcista, no. Pero sí podemos hacer este movimiento. Eso es rotación. No lo podemos hacer derechos, pero sí lo podemos hacer inclinando un poco la cabeza. Ese sería el movimiento de rotación. Entonces los repasamos. Pronación es hacia abajo, supinación es hacia arriba. Rotación cuando giramos sobre el propio eje del hueso. Flexión cuando reducimos el ángulo de los dos huesos. Extensión cuando lo volvemos a su posición. Perdón, flexión cuando reducimos el ángulo. Extensión cuando lo volvemos a su posición original. Hiperextensión cuando aumentamos el ángulo. Abducción con B antes de D es cuando alejamos el miembro del eje medio, del eje del plano medio, y abducción cuando lo regresamos al eje del plano medio. Bien, continuamos, con esto terminamos los movimientos. Ahora se van a buscar en el libro, página 54, página 54 del libro. Página 54 del libro. Ajá, me imagino que copiaron entonces, en las clases de articulaciones, copiaron que la A era sinartrosis, la B anfiartrosis y la C diartrosis. Vamos entonces a la 55. Ya les voy a colocar aquí el libro, que lo tengo por aquí abierto. Ya, ¿ven el libro? ¿Sí ven el libro? Ok. Entonces, este que aparece aquí, que es este movimiento de acá, ¿qué movimiento articular es? Sería flexión. Muy bien, sería flexión. Este sería la flexión. Este de acá sería extensión. Flexión, porque está, la flecha me indica que se va a reducir el ángulo, y extensión me indica que se va a ampliar el ángulo, ok, va a volver a su estado original. Si ustedes se fijan aquí, cuando se hace flexión, se contrae ¿cuál músculo? Se contrae el bíceps y se relaja el tríceps. Y en la extensión se relaja el bíceps, se contrae el tríceps. Cuando ocurren estos movimientos hay un músculo que se relaja y otro que se contrae. Vamos con estos de acá. Este, ¿qué es? Este de aquí. Este sería flexión y este de acá sería... No, este sería flexión y este sería... Ajá, pero ¿sería extensión o hiperextensión? ¿Sería extensión o hiperextensión? Es una hiperextensión. Se está ampliando mucho más el ángulo. Se ve que está todavía esto acá contraído. Sería entonces hiperextensión. Vamos con la del medio. La primera es aducción, que está cerrando el brazo, lo está dirigiendo hacia el medio. Y en esta está alejando el brazo. Eso sería...
Eso sería abducción. Muy bien, sería abducción. Esta de acá, la de abajo es pronación, entonces la de arriba es supinación. Bien, vamos a repasar este cuadro conceptual, este mapa conceptual, porque más abajo vamos a llenar uno. Dice, las articulaciones unen dos o más huesos próximos, dan origen al sistema óseo. Sus elementos son la superficie articular, cápsula articular, ligamento, líquido sinovial, cartílago articular. En las clases o tipos de articulaciones tenemos la de artrosis, que son muy móviles, por ejemplo, el codo, cadera, hombro, rodilla, tobillo, muñeca. Anfiartrosis, que son poco móviles, como ejemplo las vértebras, el cuello. La sinartrosis, tenemos que no son móviles, como por ejemplo los huesos del cráneo, los del sacro, los del coxis y los huesos de la cara. Entonces vamos ahora a llenar el mapa conceptual que aparece allí. Las articulaciones son partes, ¿cómo son ellas? Duras y blandas. Son partes duras y blandas que, ¿qué hacen? Son partes duras y blandas que, ¿qué hacen ellas? Partes duras y blandas que, ¿cuál es su función? ¿Qué hacen? Relaciónenlo con lo siguiente, dos o más. Partes duras y blandas que, dos o más. ¿Cuál sería la palabrita que va aquí? Que conectan o que unen dos o más. ¿A quiénes unen? Son partes duras y blandas que unen o conectan dos o más huesos que mantienen unidas ¿el qué? Que mantienen unida el sistema óseo. Entonces, son partes duras y blandas que unen dos o más huesos que mantienen unida el sistema óseo. Se clasifican en, ¿cuál es la primera? La que carece de movimiento. Se clasifican en las que carecen de movimiento. ¿Cuáles son? Sinartrosis, que carecen de movimiento. La segunda sería anfiartrosis, que son poco móviles. Anfiartrosis, poco móviles. Y la última sería diartrosis, que son muy móviles. Diartrosis, que son muy móviles. Entonces sería sinartrosis, que carecen de movimiento, anfiartrosis, que son poco móviles, y diartrosis, que son muy móviles. Vamos con esta parte de acá. Sus elementos, lo de una articulación móvil, son sistema articular, ¿cuál más? Sistema articular, cápsula articular, sistema articular, cápsula articular, se los voy a ir copiando por aquí. Sistema articular, cápsula articular. ¿Cuál más? ¿Cuál sería otro elemento? Ligamento articular. ¿Cuál más? Líquido sinovial. Nos faltaría uno, cartílago articular. Ahí están todos los elementos. Superficie articular, cápsula articular, ligamento articular, líquido sinovial y cartílago articular. Aquí iría ¿sus qué? Sus son, por aquí me nombra flexión y rotación, entonces serían ¿sus qué? Sus movimientos
son flexión. Debajo de flexión, ¿cuál iría? Debajo de flexión, ¿cuál iría? Sus movimientos son flexión. ¿Cuál más? Extensión, flexión y extensión. Aquí iría abducción y aducción. Abducción y aducción. Abducción y aducción. Flexión, extensión. Abducción con B. Aducción con doble C. Pronación y supinación. Pronación y supinación. Y aquí sería rotación. Pronación, supinación. Y aquí sería rotación. Bien, quedamos aquí en el mapa conceptual. Quedamos que era flexión, extensión, abducción, aducción, supinación y pronación. Supinación, pronación. Y la última que aparece allí es rotación. Vamos con la parte B. Complete el sentido de las siguientes ideas. Dos o más huesos próximos se unen por medio de estructuras duras y blandas llamadas, ¿cómo se llaman? A ver, ya Lidia me dijo la respuesta. Vamos a ver quién más tiene la respuesta. Dos o más huesos próximos se unen por medio de estructuras duras y blandas llamadas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Articulaciones. Articulaciones. Dos o más huesos próximos se unen por medio de estructuras duras y blandas llamadas articulaciones. Vamos con la número 2. Los huesos del cráneo están unidos por articulaciones sin movimientos llamadas, ¿cómo se llaman las articulaciones de allí? Sin artrosis. Entonces la número 2 sería, los huesos del cráneo están unidos por articulaciones sin movimiento llamadas sin artrosis. Vamos con la tercera. El líquido, ¿cómo se llama ese líquido? Es un líquido viscoso que reduce la fricción durante el líquido que sinovial. El líquido sinovial es un líquido viscoso que reduce la fricción durante el movimiento y también absorbe impactos. Entonces, el líquido sinovial es un líquido viscoso que reduce la fricción durante el movimiento y también absorbe impactos. Vamos con la cuarta. La diartrosis es, ¿qué es la diartrosis? ¿La diartrosis qué es? La diartrosis es ¿qué? ¿Qué es la diartrosis? Es una articulación que se caracteriza por ser muy móvil. La diartrosis es una articulación que se caracteriza por ser muy móvil. Se caracteriza por ser muy móvil. Vamos con el nivel de elaboración. El nivel de elaboración, terminología básica. Aquí me van a ayudar ustedes a buscar las definiciones. Ustedes las van buscando, me las pasan, yo las leo, la que esté más acorde la mando para todos para que la copien. ¿Sí? Vamos primero a repasar aquí la parte B. Dos o más huesos próximos se unen por medio de estructuras duras y blandas llamadas articulaciones. Los huesos del cráneo están unidos por articulaciones sin movimientos llamadas sinartrosis. El líquido sinovial es un líquido viscoso que reduce la fricción durante el movimiento y también absorbe impactos. La diartrosis es una articulación que se caracteriza por ser muy móvil. Bien, vamos con la terminología básica. Fibras elásticas. A ver, busquen definiciones, me las mandan, escogemos una sola. Fibras elásticas. Fibras elásticas.
A ver, una definición de fibras elásticas. ¿Quién me manda una definición de fibras elásticas? Pues yo también voy buscando por acá. Quiero que armemos eso entre todos. Son fibras formadas principalmente por dos proteínas, elastina y proteína microfibrilar. Son fibras formadas principalmente por dos proteínas, elastina y proteína microfibrilar. Vamos a copiar entonces esta definición que me está mandando Mía. Vamos a copiarla. Se las mando a todos. Allí está. Vamos ahora con fibras reticulares. Fibras reticulares. Fibras reticulares. Fibras reticulares. Por aquí me mandan que las fibras reticulares están constituidas principalmente por colágeno de tipo 3, trimérico. A ver, otra definición. ¿Quién me manda otra definición de fibras reticulares? A ver si hay otra, si no copiamos la de Celeste. Fibras reticulares. Otra definición. Nadie más. ¿Hay cuántos participantes en la sala? Hay 24, por cierto, porque hay 24. Sí, al principio habían 27. Se van saliendo de la clase. Fibras reticulares. Son hebras finas del tejido conectivo que forman una red que soporta el tejido de muchos órganos. Eso está mejor. Son hebras de tejido fino que soporta el tejido de muchos órganos. Esta está mejor. Vamos a copiar esa. Ya les mando a todos. Vamos con la siguiente. Colágeno. Colágeno. Es el componente principal de los tejidos conectivos que conforman varias partes del cuerpo, incluyendo los tendones, los ligamentos, la piel y los músculos. Vamos a copiar este que me lo está mandando Mía. Chicos, les aviso que cuando empieza la clase, yo tomo un capture de los participantes. Pongo vista de galería y allí me aparecen toditos los que están presentes. Y al final hago lo mismo. Por ejemplo, ahora habían 27, ahorita hay 24. Ahora, al final de la clase, yo comparo a ver quiénes fueron los que se salieron. Vamos ahora con la número 4, ligamentos. ¿Qué es un ligamento? ¿Qué es un ligamento? No, ese no. Esa definición no, Celeste. Ligamiento, dice ahí. Ligamento. Una banda de tejido conjuntivo denso o fibroso muy sólido y elástico que une los huesos, entre ellos el seno de una articulación. Este sí. Sí, Rodrigo, tranquilo que yo te vi allí en la cámara, atento a tu clase. Si siguen así, a partir de la próxima semana, a partir de la próxima semana les voy a pedir a todos que prendan su cámara. A todos. Vamos con la número 5, axial. Axial. ¿Axial qué es? Axial, la zona axial. ¿Cuál es la zona axial? ¿Qué significa axial?
¿Axial qué es? ¿Axial qué es? ¿Qué significa axial? Por ejemplo, el esqueleto axial, ¿qué es? Es la zona central del cuerpo, la zona central del cuerpo. Una definición de axial para que copien todos la misma definición. Una definición de axial para que todos tengan la misma definición. Axial, ¿qué sería? ¿Nadie consigue una definición de axial? Se refiere al hecho de que los huesos están localizados cerca o en el eje central del cuerpo. Ahí les mando. Viene ahora apendicular. Apendicular. ¿Qué sería apendicular? El esqueleto apendicular incluye todos los huesos que forman los miembros superiores e inferiores y la cintura escapular y pelviana, es decir, que está alejado o que se desprende del eje central, se desprenden del eje axial. Entonces vamos a copiar esto de acá. Y la última, osteoartritis. 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 ¿Qué sería la osteoartritis? Por aquí Joseph me envía que es el trastorno articular más común, se debe al envejecimiento y al desgaste y ruptura en una articulación. Trastorno articular más común se debe al envejecimiento y al desgaste y ruptura en una articulación. Les envío para que lo copien. Bien, ahora vamos con la parte B. Clasifique las articulaciones de nuestro cuerpo, agrupándolas en sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Entonces vamos a copiar aquí sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Vamos a copiar allí. Sinartrosis en la primera, anfiartrosis en la segunda y diartrosis en la tercera. A ver, nómbrenme las de la sinartrosis, ¿cuáles serían las que no son móviles? Las que no son móviles, ¿cuáles serían? Huesos del cráneo, ¿cuál más? Huesos del cráneo, ¿cuál más? Sacro, ¿cuál más? Cóccix y el último, esos aparecen en el libro. Huesos de la cara. Entonces, en las sinartrosis, las que no son móviles, iría huesos del cráneo, sacro, coxis, huesos de la cara. Ahí está, huesos del cráneo, sacro, coxis, huesos de la cara. Vamos con la anfiartrosis, los poco móviles. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían? Serían vértebras y cuello. Vértebras y cuello. Vértebras y cuello. Además les nombré también la sínfisis púbica, por ejemplo. Vértebras, cuello, sínfisis púbica. Vértebras, cuello y sínfisis púbica. Pueden incluir allí. Las pueden incluir. Vamos con las diartrosis.
Diartrosis, ¿cuáles serían las que son muy móviles? ¿Cuáles serían? Codo, cadera, hombro, rodilla, tobillo y muñeca. Codo, cadera, hombro, rodilla, tobillo y muñeca. Para los que no se han dado cuenta, eso está aquí. Sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Todos están aquí en la 56. Todos están en la 56. Diartrosis, anfiartrosis, sinartrosis. Allí están todos para que los copien aquí. Vamos con la página 58. Página 58. Describa brevemente cada uno de los elementos articulares. Describa brevemente cada uno de los elementos articulares. ¿Qué elementos me van a describir allí? Ahorita solo les voy a decir que van a describir, pero no lo hagan. Lo hacen allí en su casa con más calma. Pero ¿qué es lo que van a describir allí? ¿Cuáles son esos elementos articulares que deben describir allí? La superficie articular, ¿cuál más? La cápsula articular, ligamento, líquido sinovial y el cartílago articular. Esas 5 me van a describir aquí. Superficie, cápsula, ligamento y líquido y cartílago. Son los elementos de una articulación. En la número 2 me van a describir cada uno de los movimientos articulares estudiados. Flexión, extensión, abducción, aducción, supinación, pronación y rotación. Esos me los van a describir aquí. Una breve descripción, nada más. Vamos con el nivel de investigación. Fundamente, ¿cuál es la importancia de las articulaciones? ¿Cómo se las puede proteger? A ver, ¿cuál será la importancia de las articulaciones? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué son importantes las articulaciones? ¿Los huesos se moverían sin las articulaciones? No se moverían, ¿verdad? Entonces, ¿en qué radica la importancia de las articulaciones? ¿En qué radica la importancia? ¿Por qué son importantes? Vamos a establecer una sola definición. ¿Por qué son importantes? Porque permiten el movimiento del cuerpo, permiten el movimiento del cuerpo, permiten formar palancas con los huesos para realizar movimientos. Entonces, como vamos a concluir una sola, es importante para realizar los movimientos de nuestro cuerpo. Son importantes para realizar los movimientos de nuestro cuerpo. Vamos, ¿cómo se les puede proteger? ¿Qué debemos hacer para proteger nuestras articulaciones? ¿Qué debemos hacer para proteger nuestras articulaciones? ¿Qué debemos hacer para proteger nuestras articulaciones? Hacer ejercicio, comer saludable. Entonces, para protegerla sería realizar actividad física y llevar una dieta saludable, rica en ¿qué? ¿Rica en qué? En proteínas, por ejemplo, las proteínas, porque la mayoría de las articulaciones están formadas por cartílago. Los cartílagos y los ligamentos tienen colágeno. Entonces, llevar una dieta rica en proteínas, en calcio, en magnesio. El omega 3 también sirve. ¿Para qué creen ustedes que sirve el omega 3? Por ejemplo, las vitaminas liposolubles, las que son grasas, las que obtenemos de la parte grasa de las carnes, por ejemplo. ¿Para qué servirá? ¿Para contribuir a qué? El líquido sinovial, ¿cómo es ese líquido? Es viscoso, ¿no? Viscoso, como si fuera un aceite. Entonces, por ejemplo, el omega 3 va a ayudar
a mantener ese líquido sinovial. Entonces, para proteger las articulaciones, principalmente realizar actividad física. Recordemos que hay una ley que se llama ley del uso y desuso, que esta plantea que el órgano que no se usa se atrofia. Entonces, si nos mantenemos en sedentarismo, ¿qué va a pasar? Nuestras articulaciones pueden soldarse porque no hacemos movimiento. Entonces, tendríamos para proteger, realizar actividad física y llevar una dieta equilibrada, una dieta alimenticia rica ¿en qué? En proteínas, en calcio. Bueno, calcio no tanto. Rica en proteínas, magnesio y en omega. Rica en proteínas, magnesio y en omega. Esto lo pueden fundamentar mejor en sus casas, lo fundamentan mejor, buscan información también en internet cómo ampliar allí la respuesta. Yo les doy la idea, entre todos sacamos una idea de cómo va a ser la respuesta. Vamos con la parte B. Investigue las lesiones articulares más comunes en los deportistas. Aquí me dicen rompimiento de la rodilla, torsión del pie, torsión del brazo. ¿Cuál más? Sería un esguince. Esguince es rompimiento de los tejidos musculares. El esguince de los tejidos musculares. ¿Cuáles serían esas lesiones? A ver, vamos a ver si el libro no me menciona ninguna. Pero... A ver, ¿cuáles serían esas enfermedades? Tenemos una que se llama anquilosis, que la vimos en la clase pasada, creo que es la anquilosis. Sí, la anquilosis. ¿Cuál era esa enfermedad, la anquilosis? ¿En qué consistía esa enfermedad? Que era cuando se soldaba una articulación. La anquilosis, producida al soldarse una articulación, impidiendo el movimiento. La anquilosis es una de las enfermedades. Pero en este caso no serían los deportistas, porque si los deportistas están activos, entonces no puede ser anquilosis. Sería, por ejemplo, rompimiento de los ligamentos de la rodilla, rompimiento del ligamento cruzado, por ejemplo, de la rodilla. ¿Cuál más sería? Que haya, a través de una fractura, se rompa por completo la articulación. Mediante una fractura se puede romper la articulación. Entonces, esta me las van a investigar. ¿Cuáles son las lesiones articulares más comunes en los deportistas? Una de ellas sé que es el rompimiento de los ligamentos de la rodilla. Puede ser de la rodilla, puede ser de los brazos, puede ser de cualquier zona. Bien, entonces, ¿qué me van a enviar de tarea ustedes? Me van a mandar fotos de la página 56, 57 y 58. Esa va a ser su tarea. Foto de la página 56, 57 y 58.